Ahí va. Perfecto. Ahí me dice que estás grabando. Bueno, entonces, vamos a ver mínima expresión, ¿sí? Son ejercicios en donde a nosotros nos dan una expresión, este, sí, una expresión algebraica, ¿sí? Con incógnitas, con números, letras, etcétera. Y uno tiene que buscar una forma más sencilla de expresar lo mismo, ¿sí? Para eso sirve. Y existen lo que se llaman casos factoreos. Esos casos factoreos tienen un orden para aplicarlos y un sentido también, ¿sí? Siempre ustedes recuerden que el objetivo de estos ejercicios es de una expresión, escribirlo lo mismo, exactamente lo mismo, sin alterar el ejercicio, digamos, pero de una forma más sencilla, para que sea más práctico de trabajar. Entonces ustedes se fijan, por ejemplo, acá, vamos a empezar con los casos factorios. Tenemos el primer caso, ¿sí? Que es factor común. Entonces, ¿en qué consiste el factor común? Si ustedes se fijan, el factor común, como la palabra lo dice, es en cada término, ¿sí? Recuerden que los signos más y menos nos separan el término. Se repite algo. Si ustedes se fijan, se repite acá la X, acá la X, acá la X. Entonces, todos los términos tengo la X. Y si ustedes también analizan esto, tengo 2, tengo 10 y tengo 6. Entonces, se repite de cierta forma el 2. ¿Sí? Porque yo puedo decir 2 por 1, 2 por 10 y 2 por 3. ¿Sí? Entonces, lo que tienen estos ejercicios es lo siguiente. Se saca lo que se repite, o sea, el número variable, y se vuelve a escribir lo mismo, pero de otra manera. Entonces vamos a sacar el 2, de que en todos términos se repite el 2. Sacamos factor común 2 y la X. La X, y esto si quieren escribirlo en algún lado, siempre recuerden de sacarlo a la menor potencia, ¿sí? Ustedes se fijan, acá tienen grado 3, grado 2 y grado 1, ¿sí? Siempre cuando sacan factor común, se fijan, esto lo voy a escribir, a ver, siempre que ustedes tengan factor común, lo sacan a la menor potencia. Entonces sacamos potencia de grado 1, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y ahora volvemos a escribir, digamos, la misma expresión, ¿sí? Yo tenía esto, voy a escribirlo de otra forma. Entonces, ustedes se fijan en el primer término, tengo 2x al cubo. A este 2x, yo lo podría multiplicar por x al cuadrado. Yo haciendo la distributiva llegaría a esto, ¿sí? A 2x al cubo, ¿sí? Pongo un más. Y tengo 10x al cuadrado. A 2 lo puedo multiplicar por 5 para que me dé 10, y a x por x, ¿sí? Si luego x por x me va a dar x al cuadrado, ¿sí? Y vamos ahora a este último término. Me dice 6x. Acá tenemos un 2x. Entonces, a 2x yo lo puedo multiplicar por 3. Yo diría 2 por 3, 6, x a la 1, ¿sí? Saque factor común. Entonces, lo que tiene este factor común, siempre, digamos, se tiene que repetir en todos los términos algo. En este caso se repite la variable sí x, mi incógnita, y el 2, ¿sí? Entonces uno lo extrae. Y fíjense que queda en forma, justamente porque se llama factor, porque es algo que se repite, factor común porque se repite en todos los términos, y va un por, porque justamente queda en una multiplicación. Si pasamos a escribir esto en sumas y restas a multiplicación. ¿Sí? Esa es una forma, es el primer caso de factoreo. Este se entendió, sí, es el más sencillo de todos. A ver el chat. ¿Se ve mal? Eh, Ahí se ve bien, profe. Ahí se está viendo ah, bien. bueno, Ahí gracias. está, sí, está bien clara la imagen ahí. Dale, gracias. Bueno, a ver, bueno, entonces este primer caso, ¿sí? Factor común. Ahora vamos a ver otro caso de factoreo, ¿sí? Lo escribo acá abajo, sí, por si alguno se copia. Acá dice
Silencio en los micrófonos, sí. Ahí va, bien. Bueno, acá me preguntan si multiplico 2x por todo lo del paréntesis. Sí, sí, sí. Esto queda así, ¿sí? 2x, si ustedes hacen distributiva, hacen 2x por esto, les queda 2x al cubo. O sea, ustedes se pueden hacer distributiva, van a llegar a la expresión anterior, ¿sí? Bien, de 10. Bueno, vamos ahora al... A ver. Ahí está. Bien. Bueno, vamos ahora al segundo caso, ¿sí? El segundo caso se llama diferencia de cuadrados. Yo les enseño, digamos, los que están en el apunte, ¿sí? Diferencia de cuadrados. Perfecto. Y tiene una formulita, ¿sí? ¿Qué dice? Vamos a tener los números al cuadrado con una recta, ¿sí? No es esto. Justamente esto se llama diferencia de cuadrado porque tiene un menos y 2 al cuadrado. Si acá hubiera un más, ya no sería más diferencia, ¿sí? Y no se podría aplicar este caso factorial, ¿sí? Entonces, el signo menos siempre tiene que estar. Si no, no es diferencia. Bueno, dice que esto va a ser igual a decir a menos b por a más b. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Que esto es igual a esto. Si ustedes se pueden hacer distributiva, ¿sí? Y hacen a por a, o sea, yo hago a por a, me va a dar a al cuadrado. A por b me va a dar a por b. Ahora hago distributiva con este, ¿sí? Con el menos b. Menos b por a es lo mismo que decir menos a por b. Y b por b cuadrado. Menos por más menos, b al cuadrado. Si ustedes se fijan, si ustedes hacen distributiva de esto, se les va a cancelar, esto y les va a quedar a al cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Este es el caso factorial que se llama diferencia de cuadrados. Entonces, a modo de ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren escribir a modo de ejemplo, podría ser x al cuadrado menos 9. A 9 yo lo puedo expresar como ¿qué? Como 3 al cuadrado. Entonces, voy a escribir como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Si se fijan, tengo una diferencia, pero tengo un menos y tengo, en este caso, una variable y un número al cuadrado. Esto dice que va a ser igual a expresarlo como x menos 3 por x más 3. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, ¿sí? Entonces, se tiene que aprender esto, ¿sí? Que a al cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b, ¿sí? Y esto es un ejemplo. A veces les conviene expresarlo de esta forma, ¿sí? Como a cuadrado menos b cuadrado, o bien a veces les conviene expresarlo de esta manera. Ustedes tienen que saber que es lo mismo. Quiero ver si hay dudas con este caso. Puedo correr un poco a la derecha, sí. Sí. Está medio torcido esto, a ver. Ahí va. Ahí está mejor, Cata. Acá Gaby pregunta si tengo a la cuarta menos b a la cuarta. Bien, bueno, ahí te digo. Eso ya no es diferencia de cuadrados, ¿sí? Eso se llama diferencia de cubos. Y tiene una formulita, que ya la vemos. Entonces esto, digamos, si se entendió, borro, ¿sí? Borro entonces. Esto de factor común. Son todos casos factores. Bien. Por las dudas, si alguno está copiando,
A ver qué me dicen acá. Sí, voy a cerrar la cortina. A ver ahí. Claro, pasa que si cierro la cortina tengo que prender la luz. Estoy con la compu, ¿no? En un ejercicio puedo usar diferencia de cuadro para simplificar, sí. Sí, sí, y ahí vamos a ver cómo se hacen los ejercicios. Bien, ahí me dicen que se ve mejor, de 10. Perfecto, bueno, buenísimo, sí, gracias. Bueno, entonces ahora pasemos al tercer caso, ¿sí? Y ahí te voy a responder eso. ¿Vale? Bueno, caso factorio 3. Se lo borro. Bien, bueno, tenemos el tercer caso que nos dice que A más B al cuadrado es igual a qué? Al primero, ¿sí? Al cuadrado, más 2 veces A por B, más B al cuadrado. Si ustedes en el parcial no se acuerdan la fórmula, lo que pueden hacer es esto. A más B, quiero estar viendo bien, A más B por A más B. ¿Sí? Si yo digo A al cuadrado, tenemos que decir A. Porque tengo A más B al cuadrado, entonces voy a hacer A más B por A más B. Esto que me va a quedar. Hago distributiva, ¿sí? A por A, lo acá abajo. A por A al cuadrado. ¿Cómo se llama esa fórmula? Se llama, lo pueden ver como un binomio o como un trinomio y se los explico. Se llama trinomio cuadrado perfecto. Así se llama, no sé quién me preguntó, se llama así. Trinomio porque quedan tres términos, cuadrado porque hay dos términos cuadrados, y bueno, perfecto, porque justo, digamos, de esto pasa esto, ¿sí? Siempre. Bueno, si ustedes no se acuerdan de fórmula, pueden hacer A por A al cuadrado, A por B a B. Y pasamos ahora a B. Y decimos B por A, le tenemos que decir A por B. B por B, B cuadrado, ¿sí? Entonces va a quedar A al cuadrado más, acá tiene A más B, tiene, perdón, AB por AB. Lo dije mal. AB más AB, ¿sí? Tiene dos veces esto. Van a escribir 2 AB más B al cuadrado, ¿sí? Ustedes, si no se acuerdan de esta fórmula, lo que hacen es, pueden distribuir y llegan, ¿sí? Por ahí, si en el parcial se olvidan, lo pueden hacer si esta es otra alternativa, ¿sí? Estaría bueno que se sepan la fórmula. Estaría bueno que sepan esto, ¿sí? Pero bueno, si no se lo saben, llegan, van a llegar a lo mismo. Quiero ver si hay dudas con esto. Claro, lo pueden ver como el cuadrado de un binomio. Si se ve como un cuadrado de un binomio cuando está así, o lo pueden ver como un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Borro. Y les dejo, digamos, qué fórmula es la que tienen que saber. ¿Qué es? A más B al cuadrado igual a A al cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado. Y la otra es cuando tiene un menos, ¿sí? Cuando tiene A menos B al cuadrado. Sigue siendo también trinomio cuadrado perfecto, y si ustedes se pueden hacer la distributiva van a llegar a lo mismo, ¿sí? Acá tienen un menos, 2A más B al cuadrado. ¿Sí? Este es el caso cuando hay un menos, ¿sí? Acá. Este es el tercer caso factorial, ¿sí? Quiero ver si hay dudas con este. Puedes hacer un ejemplo con números, sí. Sí, sí. Justamente, a ver un ejercicio que tenía acá. Sí, ¿no? Porque como que con números se ve mejor.
Te falta una B ahí. Me falta una B. Muy bien, es cierto. Sí, gracias. Ahí va. Sí, es 2 por A por B. Muchas gracias. Ahí va. B cuadrado, ¿sí? Bien. Corrigen ahí si lo escribieron, sí, pongan la B. Un ejemplo de esto, acá yo tengo una partecita de un ejercicio que dice, ustedes tienen x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? Ustedes tienen eso. Entonces, ustedes se fijan, a ver, ahí va. Si ustedes se fijan, ustedes tienen esta expresión y les piden, por ejemplo, que la factoricen. Ustedes tienen que pensar en el orden que yo les di, ¿sí? Entonces, primero es factor común, ¿sí? Me fijo, ¿hay algo que se repita en todos los términos? No. Porque acá tengo x y acá tengo x, pero acá no tengo x. Entonces, no puedo hacer factor común, ¿sí? Empiecen a descartar. Siempre traten de fijarse si pueden hacer factor común, lo hacen, si no, pasan al siguiente caso. El siguiente caso era diferencia cuadrada. Acá claramente, está bien, yo acá tendré un menos, ¿sí? Pero no tengo dos términos cuadrados, sino tengo de la forma esta, a al cuadrado menos b al cuadrado. No tengo esto. Encima tengo tres términos, entonces directamente uno dice, bueno, tampoco puedo hacer diferencia cuadrada. ¿Diferencia al cuadrado se aplica solamente cuando tengo dos términos? Claro, si vos para diferencia cuadrada sí o sí necesitas dos términos cuadrados, sí o sí necesitas esto, ¿sí? Si vos no tenés un menos o no tenés algo al cuadrado, no se puede. A modo de ejemplo, ustedes podrían decir x al cuadrado menos 49, por ejemplo, y 49 lo pueden expresar como 7 al cuadrado, ¿sí? Ahí sí tendría una diferencia cuadrada, a modo de ejemplo. Bueno, entonces estamos con esto, ¿sí? Con este trinomio. Se fijan, no es factor común, no es diferencia cuadrada, y se fijan, yo para este caso factorial necesito dos términos, a ver, necesito esto, ¿sí? Dos términos cuadrados, ¿sí? Dos términos al cuadrado. Y uno dice, bueno, tengo este x al cuadrado y este 9, y me fijo, ¿sí? Yo 9 lo puedo expresar como un número al cuadrado, y sí, porque 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí digo, bueno, tengo dos términos al cuadrado. Y a 6 yo lo puedo expresar como 2 por otro número, ¿sí? Yo a 6 lo puedo expresar como, o bueno, lo dejo así, y les digo que 6 lo pueden expresar como 2 por 3. Este 2 siempre va por fórmula, ¿sí? O sea, este 2 va sí o sí. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, acá un 11, 11 yo no lo puedo multiplicar por ningún número. Yo a 11 no lo puedo multiplicar por ningún número para que, o sea, por 2 no lo puedo multiplicar para que me dé 11, ¿sí? Entonces ahí esto no sería diferencia, perdón, no sería un trinomio, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso no se daría. Ustedes fíjense si el número que tienen acá, en este caso 6, lo pueden expresar como 2 por otro número. Y claramente sí, porque esto lo puedo expresar como x al cuadrado menos 2 por 3 por x más 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al primero menos, porque hay un menos, ¿sí? 3 y todo eso al cuadrado. Ustedes pasaron de esta expresión que tiene tres términos a esta, ¿sí? Este es un caso factorial. ¿Alguien me pedía un ejemplo? Sí. Eh, bien. Bueno, de 10. Entonces sería un caso, ¿sí? Siempre tengan muy presente si... Entonces, digamos, como para hacer un cierre de este ejercicio es, ¿se fijan
si tengo dos términos cuadrados, ¿sí? Se fijan si tengo dos términos cuadrados, y la otra condición es que este número, ¿sí? Donde la x está elevado a la 1, o la variable, ¿sí? En este caso a, ¿sí? Está elevado a la 1, lo puedo expresar como 2 por algo. Si lo puedo expresar como 2 por algo, es válido, ¿sí? Puedo hacer esto. ¿Sí? Siempre tienen que analizar mucho si se puede o no. Y alguien me dice, si, para ponerlos a prueba ustedes, ¿sí? Subir un 11 acá. No puedo aplicar esto, ¿sí? Esto de este caso de factoreo. Lo que tendría que hacer es hacer báscara, ¿sí? En este caso, yo podría hacer báscara y saco los valores de x, x1 y x2. No se preocupen, si no lo entienden, sí, esto, me olvidé qué número era, ya lo borré, ahí está, 6. Lo borré tantas veces que me olvidé. Ahí va. A ver si hay dudas con eso. ¿Cómo llegaste a x menos 3? Porque esto es como decir a al cuadrado, perdón, acá sí. Esto es como decir, ¿sí? Este x al cuadrado es como decir a al cuadrado. Este término que está acá es como decir menos 2 por a por b. Y este término que está acá es como decir b al cuadrado. Si vos tenés a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, yo lo puedo expresar como el primero y el segundo y todo eso al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que hago es, tomo este y van acá. O sea, digamos, uno usando esta formulita, ¿sí? Llega. Perfecto. Bueno, borro. Y pasamos al cuarto caso, que no se suele dar mucho. O sea, no he visto así en algún parcial que lo tengan que usar, pero bueno, por las dudas, sí, se lo van a aprender. Por las dudas. ¿Y cómo se lo pueden aprender? Porque es más largo, ¿sí? Se llama cuatrinomio, les escribo el nombre, se llama así. Cuatrinomio cubo perfecto. Así se llama, ¿sí? Acá en vez de un 2 tienen un 3. Bien. Yo tengo una formulita, ¿sí? O sea, ustedes se pueden hacer a más b por a más b por a más b. Si se pueden hacer toda la distributiva, llegan al ejercicio, ¿sí? Van a llegar a la deducción de la forma. Lo que antes, a ver. Estoy leyendo su chat, ¿sí? Si en vez de un 6 hay un 8, sería 2 por 4. Claro, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Bien. Sí. O sea, ustedes fíjense, en el otro caso, ustedes tenían. Si ustedes en otro caso sí tenían era a al cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado, fíjense que la b tiene que ser exactamente el mismo valor, ¿sí? Si ustedes tienen un x al cuadrado menos 8, ¿sí? Que menos 8 lo pueden expresar como 2 por 4, ¿sí? Por x. Y acá tienen, por ejemplo, estoy pensando, a ver, ahí va. Ustedes tienen un 25 y dicen, bueno, 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Entonces estaría teniendo dos términos cuadrados, vamos bien. Y yo este 8 lo puedo expresar como 2 por 4.
Pero fíjense que acá B, o sea, esta B, tiene que ser igual a esta B, ¿sí? Ustedes se fijan, 4 es distinto de 5, ¿sí? Entonces, en ese caso no se puede, ¿sí? Siempre tiene que cumplir esta fórmula que está acá arriba. Si cumple esto, lo pueden expresar así, si no, no. Entonces, pasamos a esto de cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Y nos dice una fórmula así que es larga, y dice, el primero al cubo, o sea, a al cubo, y hay dos términos que tienen un 3, y les recomiendo que, tipo, si lo quieren escribir, que lo escriban así, paso a paso. Dicen, el primero está el cubo, ¿sí? Después va a haber dos términos que tienen un 3, un A y un B. Otro término que va a haber un 3, A y B. Y el último que va a ser B al cubo. Quiero ver si se ve bien al final, sí. Miren esto. Se fijan, acá A está al cubo, en el primer término. En el segundo, A va a estar al cuadrado. O sea, A va bajando de grado, ¿sí? Acá está al cubo. Acá está el cuadrado, acá está la 1. Y acá está la 0, por eso no está, ¿sí? Porque A, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces, si se fijan, un tip para que ustedes se puedan aprender esto es, uno va bajando y el otro va subiendo. Entonces, B acá está la 0. B a la 0 es 1. Acá está la 1, acá está la 2 y acá está la 3. Sí, o sea, es un tip, digamos, para que ustedes puedan aprender esto, sí, a lo mejor. Por ahí sí les sirve el 10, si no, bueno, se la aprende de otra manera, ¿sí? Pero es así después. Entonces, yo lo que digo es que A, ¿sí? Va bajando de grado, acá está grado 3, grado 2, grado 1, y acá ya no está, o grado 0. Y B va subiendo de grado, entonces dice B a la 0, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. Y si se fijan, cuando tienen el menos, va a ser muy parecido, sino que va a haber un menos acá, va a ser así, va a haber un más, y acá va a haber un menos, ¿sí? Es positivo, negativo, positivo, negativo. Este es el cuatrinomio cubo perfecto. Nunca vi un parcial que lo tengan que usar, pero bueno, por las dudas, viste, se mejor, ¿sí? Bien. Y acá Maxi pregunta, en el caso de que las B no sean iguales, ¿no tiene solución? Sí, sí tiene. Vos podés hacer báscara si tiene grado 2. Y con eso, vos haciendo báscara, sacan los dos valores de X, ¿sí? Bueno, borro. Ah, y acá había uno. Si ustedes se fijan en el libro, si ustedes se pueden leer el apunte que tienen, no les da este caso de factoreo, pero sí está en los ejercicios. Entonces, es confuso, ¿sí? Porque no se los dan en la parte teórica, pero se nos dan en la parte práctica, entonces es medio raro. Y en los parciales también, nunca vi que lo usaran, ¿sí? Que esto dice que es a al cuadrado menos b cuadrado, y eso a al cuadrado más b al cuadrado. Gaby, no sé si todavía estás, vos me preguntabas de esto, otro caso, ¿sí? Entonces se llama diferencia de potencias cuartas. De potencias cuartas. Diferencia porque hay un menos, 4, o sea, viene de cuartas, ¿sí? ¿Qué es igual a esto, sí? A al cuadrado menos b cuadrado por a al cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Y a su vez esto es en una diferencia cuadrada, ¿sí? Que vos, Gaby, me preguntabas, es ese caso, ¿sí? Y sí, ahí voy a hacer el ejercicio 36 y 38. Están pidiendo, a ver.
36 y 38. Bien, eso es de números complejos, pero sí. No son tanto de mínima expresión, pero ahí los hacemos, ¿sí? Sino que antes quiero, como terminar con este, ¿sí? Bueno, entonces son las formulitas que se tienen que saber. Tienen que saber esta por las dudas, ¿sí? Que se las lleguen a tomar. Esa. El trinomio, bueno, y todas las anteriores, ¿sí? Y no tienen más casos de factoreo para ver. Entonces, bueno, ahora vamos con un ejercicio a ver cómo se hace, ¿sí? Porque esto tiene pasos para hacerse, ¿sí? Todo ejercicio tiene una serie de pasos. Bien. Bueno. Tenemos, por ejemplo, un ejercicio, estoy buscando, a ver, bueno, este, ¿sí? Acá tengo yo algunos para... Son todos del libro, ¿sí? A ver, quiero ver si en el chat, porque a mí, o el 20 del anexo o el 27. El 20 del anexo. O el 27. Sí, me gusta el 20, ¿sí? El 20 que hay muchas dudas, entonces vamos a hacer el 20. Estaba en una de mis posibilidades hacer el 20. Bueno. Entonces, ejercicio 20, ¿sí? Esto dice... bueno, el título ya lo podría borrar. Así tengo más espacio. Dice. Todos estos son ejercicios de factoreo, ¿no? Sí, todo es de factoreo o mínima expresión. Es lo mismo, ¿sí? ¿Podés subir unos centímetros del celular? Que se ve justo a la mitad de... Justo está la luz, sí, es cierto. Bueno, en realidad subirlo más no puedo porque como que no da más la altura, pero ahí lo copio más abajo directamente. Esto era al cuadrado menos 9, ahí va, por a menos 3a sobre al cuadrado menos 2a por a al cuadrado menos 6a más 9. Bien. Bien este ejercicio, sí es el 20. A ver. Quiero fijarse bien copiado. Esto. Ven, acá falta el cuadrado. Al cuadrado más 9, al cuadrado menos 3. Bien. Así es el ejercicio que les dan. Y les dice, o sea, les preguntan cómo se puede simplificar esto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que detectar es que tenemos, o sea, ustedes quieren ir anotando cuáles son los pasos, que es el siguiente, ¿sí? Ustedes se fijan, en el primer paso, digamos, es pensar cuántas variables tenemos, ¿sí? Entonces, analicen solamente tenemos A. Tenemos A y tenemos número, pero solamente tenemos A. Otra cosa que tienen que darse cuenta es cuál es la operación principal. La operación principal es la división, ¿sí? Son cosas a tener en cuenta porque en base a qué operaciones tenga yo es lo que puedo hacer, ¿sí? Entonces ya, digamos, está bueno que esté así porque es una división, digamos, que tiene dos productos, ¿sí? Ahora empezamos a analizar dentro de cada paréntesis. Ese es como los pasos. Y dicen lo siguiente. Estamos en ¿sí? En este primer paréntesis. Lo voy a ir marcando con rojo, así no se pierde. Y se fijan. Bueno, dicen, a ver, esto es factor común.
¿Hay algo que se repita en el primer término? En el segundo término, claramente no. ¿Sí? No tengo A en los dos y no tengo nada que se repita, ¿sí? Entonces ya sabemos que no es factor común. ¿Qué caso de factoreo puede ser entonces? ¿Sí? Si no es factor común, la segunda opción era diferencia de cuadrados. Y bueno, yo sé que para que sea una diferencia necesitaba un menos y dos términos cuadrados. Y bueno, yo tengo acá un menos, tengo un cuadrado y tengo un 9. Siempre los números que yo tenga, me tengo que fijar si los puedo expresar o no como números al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 9, 25, ¿sí? 36. Son todos números que yo puedo decir, por ejemplo, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, ¿sí? 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, entonces lo voy a reexpresar, si voy a volver a escribir esto, pero de la forma a al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya sé que esto es una diferencia cuadrada. ¿Se dan cuenta cómo es que yo sé que esto es una diferencia cuadrada? A ver el chat. Acá me dicen que sí, de 10. Bueno, bien. Entonces también es un poco por descarte, un poco práctica y un poco de descarte también, ¿sí? Entonces seguimos pensando. Bueno, ahora pasamos a este término, ¿sí? Perdón, este paréntesis que tenemos. Siempre el orden para pensar qué caso de factoreo es lo mismo, ¿sí? Si alguno que no ve bien esto dice a al cuadrado menos 3 por a. Entonces pensamos, esto es factor común. Tengo un término tengo algo que se repite en los dos términos. Y sí, porque yo acá tengo a y acá tengo a. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser saco factor común a, lo escribo acá, y vuelvo a escribir lo que tenía, ¿sí? O sea, yo no puedo alterar el ejercicio. Entonces lo que voy a decir es, acá yo tenía a al cuadrado, entonces a por a me va a dar al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo menos 3a, entonces yo a lo puedo multiplicar por menos 3 y me va a dar menos 3a. O sea, si yo hago la distributiva, ¿sí? Me va a dar a por a al cuadrado. A por menos 3 menos 3a, ¿sí? Entonces siempre fíjense que yo estoy escribiendo exactamente lo mismo, pero de otra forma. ¿Por qué de otra forma? Porque estoy buscando poder simplificar, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, bien. Pasamos a esto ahora, ¿sí? Pasamos a este tercer paréntesis. Nos dice que tenemos a al cuadrado menos 2 por a. Pensamos, ¿es factor común? ¿Se repite algo en los dos términos? Y sí. Si se fijan, tenemos a y tenemos a en los dos términos. Entonces vamos a hacer, es parecido a este caso, ¿sí? Sacamos a un factor común, ¿sí? Y escribimos lo mismo. Entonces vamos a decir a por a me va a dar a al cuadrado. Acá tengo menos 2a. Si yo a lo multiplico por menos 2, me va a dar a al cuadrado. Me va a dar menos 2a, ¿sí? O sea, lo que hice fue saco factor común, pongo una multiplicación, paréntesis, y respeto la expresión que tenía antes. Así es como es la metodología, ¿sí? Voy a poner el chat, el cero en silencio. ¿Sí? Entonces lo que hago es sacar factor común. Y ahora paso a esto. Paso a este cuarto paréntesis que tengo acá. Y digo, ¿es factor común? No. No, porque yo acá tengo A y acá no tengo A. Y acá tengo un 6, un 9, o sea, no tengo como múltiplos, ¿sí? No tengo un número que yo pueda decir, bueno, saco factor común 2 y listo, no. No es factor común. Me fijo, ¿es diferencia de cuadrados? Y no, porque ya tengo tres términos, entonces lo descarto. O sea, ahí nada más yo, cuando tenga más de un término, en este caso tengo tres términos, automáticamente descarto diferencia de cuadrados, ¿sí?
por más que yo sé que 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado, se descarta automáticamente porque se acuerdan que la diferencia de cuadrados tiene como la característica de que es a al cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? O sea, no puede ser otro término. Entonces, descartado. No es factor común, no es diferencia de cuadrados, y seguimos pensando. Este 9 yo lo puedo expresar como 3 al cuadrado. Entonces empiezo a escribir y digo, bueno, esto lo puedo expresar como al cuadrado. Este 6, esto es así, 3 al cuadrado. Entonces fíjense que sigo pensando, el otro caso que yo tenía para factorial se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que yo necesito dos términos cuadrados que los tengo, y este segundo término que sea un 2 por, y este término. Me fijo, yo 6 lo puedo pensar como 2 por 3, 2 por 3, ¿sí? Y bueno, y por A, ¿sí? Y tendría menos 6A. Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿sí? Esta expresión es igual a esta. Y este 3, después está al cuadrado. O sea, esto responde a la forma siguiente. A al cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado, ¿sí? Responde a esto. Entonces, bueno, es un trinomio, ¿sí? Trinomio cuadrado perfecto. O sea, así es como se hace el ejercicio. Si ustedes tienen que ir pensando y descartando. Si yo descarto no es factor común, es diferencia cuadrada, es trinomio, me doy cuenta que sí, lo escribo. A ustedes en esta forma no les conviene tenerlo escrito así. Porque no, cuando ustedes se fijan, tengo de esta manera, ¿sí? Entonces voy a escribir este trinomio de la forma, bueno, lo voy a hacer en otro paso, sí, para no complicarles. Entonces, sigo escribiendo acá. Esto es diferencia cuadrada, ¿sí? Esto yo lo podría escribir de la forma a menos 3 por a más 3. ¿Se acuerdan que la diferencia de cuadrados era a menos b por a más b? Entonces aplico eso, sí, acá. Multiplico, sí, por a. Ah, bueno, antes. Perdón, antes. Fíjense si pueden simplificar algo. Quiero que alguno me diga si podría ya simplificar algo de acá. Si podría cancelar, digamos, algún término, algún número, alguna letra. Acá Flor, muy bien, me dice que, claro, sí, totalmente. Moni también, perfecto. Marco, de 10. Bueno, puedo simplificar la A. Ustedes se fijan, acá tengo un montón de cosas por A sobre otras cosas por A. Entonces yo puedo simplificar la A. ¿Sí? Simplifico la A. Bien. Entonces ya no lo vamos a escribir. Ya escribo esto como está, así, A menos 3. Sobre ahí va. Sobre este A menos 2 queda como está. A menos 2. Y esto yo lo puedo expresar como ¿qué? Como A menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cómo sé que se puede expresar esto? Porque, bueno, dijimos que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y nosotros no sabemos bien la fórmula, ¿sí? No la estudiamos bien, entonces sabemos que esto es igual a esto. ¿Sí? Bien. Ya, digamos, no puedo aplicar, me fijo y realmente no puedo aplicar ningún caso factorial, o si ya está todo de esta forma, así está muy sencilla toda la expresión. Entonces digo, bueno, me fijo qué términos son semejantes y se pueden simplificar. Veamos, yo acá tengo a menos 2. No tengo ninguna menos 2, entonces esto como que queda como está. Acá tengo a menos 3. Y acá tengo a menos 3. Y acá abajo también tengo a menos 3. O sea, tengo este término, perdón, este paréntesis, este y este. ¿Sí? Entonces uno podría simplificar este a menos 3 con este.
Y esto dos veces, entonces yo simplifico así. O lo ven de esta forma o lo ven como, o sea, hagan de cuenta que no dije nada y digan lo siguiente. Tengo a menos 3 por a menos 3. Recuerden que si yo tenía a por a es igual a al cuadrado. Entonces yo tengo a menos 3 por a menos 3 y tengo que decir a menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, podría, o sea, de la forma que ustedes lo vean más fácil, va, ¿sí? Yo acá tenía a menos 3 por a menos 3, tengo que decir a menos 3 al cuadrado. Sobre, y acá tengo a menos 3 al cuadrado. Este término se va con este. Esto me queda de la forma a más 3 sobre a menos 2. ¿Sí? Esta es la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, sí, ¿por qué queda menos 3? ¿Dónde querés que explique, Lautaro? ¿Que explique este? ¿O cuál? Porque que explique este bien. Bueno, yo lo que digo es que voy a escribir acá, quiero ver si se ve bien. Dice que vos tenés a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Esta expresión es lo mismo que decir a más b al cuadrado. ¿Sí? Esta es una fórmula que vos tenés que aprender bien para el parcial, entre todas las otras que di antes. ¿Sí? Si se llama trinomio cuadrado perfecto, lo pueden ver como el binomio de un cuadrado. ¿Sí? Trinomio porque son 3 términos, acá binomio porque son 2. Yo llego a que esto es un trinomio. ¿Sí? Por todo este análisis que hicimos, nos damos cuenta que es un trinomio. Yo de esta forma me conviene expresarlo de esta manera, así es más sencillo, porque yo así como está, como que no me doy cuenta con qué lo puedo simplificar. Entonces busco expresarlo de alguna de estas maneras, así que sea más sencillo. Entonces en vez de escribir 3 términos, escribo 2, y fíjate, ¿sí? Esto sería, esto es A, este término que está acá es lo mismo que decir 2 por A por B, este 3 como decir B cuadrado, ¿sí? Entonces lo que digo es directamente yo voy a escribir A más B, o sea A. Bueno, acá va el menos, sí, por la otra formulita va el menos, y el 3. Y todo eso al cuadrado. O sea, lo que hago es aplicar esta fórmula que está ahí. Espero que se haya entendido. Sigo leyendo el chat, a ver qué me dicen. Bien, me piden el 15 del anexo, bien. El 15 del anexo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, este ejercicio me parece que quedó claro, ¿sí? Uno tiene que ir pensando, así como les dije, la forma de hacer estos ejercicios es ir descartando, ¿sí? O sea, si bien tienen que tener mucha práctica, la otra es cuando lo hacen, pensar, ¿es factor común? ¿Sí o no? ¿Es diferencia de cuadrados? ¿Es un trinomio? ¿Es un cuatrinomio? ¿Qué es? Y cuando yo sé qué es, lo aplico. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Que toda esta expresión que tenían acá, todo esto largo, es igual a esto. O sea, fíjense qué sencillo uno lo puede llevar, digamos, a la expresión mínima, así que es esto. Bueno, se borra. Hay muchas dudas con este ejercicio, por eso también lo quería ver. Me piden el ejercicio 20, ¿sí? Bueno, perdón, el ejercicio 15 me dijeron, no el 20. Ejercicio. Entonces, ejercicio 15 del anexo, ¿sí? Dice, voy a escribir más abajo, voy a escribir acá así para que se vea bien. O sea, ahí está. Raíz de a al cuadrado tengo por raíz cuarta de a menos 3 sobre a la menos 1 por raíz quinta de a la cuarta. Me pide, ay, no me acuerdo qué me pedí, bueno,
este ejercicio, ¿sí? Al cuadrado por... Bien. Bueno, para hacer estos ejercicios, entonces, de mínima expresión, está muy bueno que me hayan hecho para estos ejercicios, es lo siguiente. O bien, aplican casos de factoreo, o la otra opción es aplicar propiedades, ¿sí? Yo expliqué bien, o sea, tipo así, toda la teoría, todas las propiedades en un video que se llama Números Reales y Complejos, que está subido. Pero bueno, ¿cómo me doy cuenta acá que tengo que aplicar propiedades? No saco factor común, porque uno ve esto y diría, bueno, yo acá claramente tengo todos los términos A y le saco factor común. Pero fíjense que no está fácil, digamos, sacar factor común, porque es como que tengo raíces y eso también tiene potencia, entonces es como raro el ejercicio. Entonces en este ejercicio tienen que aplicar lo siguiente y pensar esto. O sea, ustedes tienen que dar cuenta que esto no es para hacer casos de factoreo, sino que es para aplicar propiedades. ¿Cómo se dan cuenta que tienen que aplicar propiedades? Porque tienen raíces y tienen a su vez potencias. Y ya encima, como para completarlo, tienen la misma base. Entonces, fíjense, en todos estos factores, ¿sí? Tienen A. Y vieron que hay muchas propiedades de raíces y potencias. Muy bien, acá Juliana dice potencias de igual base, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen dos potencias de igual base. Pero el problema es que no solamente tienen potencias, sino que encima tienen raíces. Y acá les escribo al costado a qué vamos a aplicar acá. Ustedes tienen que saber, ¿sí? Que a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre A. Siempre, ¿sí? Y la otra es, por ejemplo, raíz de A, sí, bueno, raíz de A es lo mismo que decir A elevado a la 1 media, ¿sí? Vieron que, vieron que uno no escribe raíz cuadrada y le pone un 2 acá, pero bueno, vamos a escribírselo así para que ustedes vean que, siguiente, acá está elevado a la 1, ¿sí? Entonces siempre el exponente se escribe ahí y ese 2 va acá, ¿sí? Entonces, tienen que saber que todo número elevado a una potencia negativa se le aplica lo que se llama inverso multiplicativo, si se da vuelta, el, el número se da vuelta. Y la otra es, yo toda raíz la puedo expresar como una potencia en forma de fracción, ¿sí? Entonces, fíjense que yo paso de una raíz a una potencia fraccional. Son, digamos, fórmulas que se tienen que saber, que son estas dos. Entonces, bien, dijimos que se aplican propiedades de potencias y de fracciones, etc. A otra que tienen que aplicar es la siguiente. Si ustedes recuerdan que tenía, voy a escribir acá, ¿sí? A al cubo, quiero ver si esto se le llega bien. A al cubo, por A, por ejemplo. Dicen, bueno, potencias de igual base, vamos a poner cuadrado. Los exponentes, ¿qué pasa? ¿Se suman o se multiplican? Alguien que me diga en el chat, a ver cómo andan con las propiedades. Potencias de igual base se suman, muy bien, Matías. Los exponentes se suman, entonces esto va a quedar A a la quinta. Perfecto. Bien. Una vez aclarado eso, sí, que eso yo lo doy por sabio, así que ustedes si lo saben, a las propiedades, 10 puntos. Ahora sí, y digo, todas estas raíces a mí me conviene expresarla como de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo a estas raíces las escribo como exponentes fraccionarios, usando esta propiedad, voy a poder decir, bueno, misma base, exponentes se suman, y ahí sumar todo. Y siempre me tengo que fijar si puedo simplificar algo. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que pueden simplificar algo ya de entrada o no? ¿Mm? De este ejercicio que está acá. ¿Ustedes pueden ya simplificar algo? A ver el chat. Muy bien, Juliana, Matías, perfecto. Me dicen, muy bien, ¿sí? Perfecto. Acá los compañeros me dicen que esto se cancela si yo tengo raíz cuadrada de A al cuadrado. Entonces,
esto se simplifica. Raíz con potencia y me queda A. Bien, entonces ya simplificamos. Seguimos escribiendo acá. ¿Qué dijimos? Que vamos a escribir todas estas raíces en forma de así, ¿sí? Como exponentes fraccionarios. Entonces vamos a decir A, que es esto, por A. Y ahí cómo lo puedo escribir, ¿sí? A esto, si yo esta raíz quiero escribir como un exponente fraccionario, voy a decir, este número que está acá, menos 3, va en el numerador, y el índice, si esto se llama índice, este número 4, va en el denominador. ¿Sí? Sobre a la menos 1 por, y esto lo vamos a escribir también como una potencia, ¿sí? Entonces vamos a decir 4 sobre 5. Siempre y siempre es primero el exponente, primero la potencia, y debajo, si en el denominador va el índice, ¿sí? Perdón, el índice. O sea, aplico esta propiedad. Y fíjense que acá tengo a la menos 1. A la menos 1 es como decir 1 sobre A, ¿sí? Y 1 sobre A es decir lo siguiente. Hay una propiedad así que dice que A sobre B, y eso sobre C sobre D, es igual a decir A sobre B por, y esto lo invierto, ¿sí? Por D sobre C. O lo que es igual, decir lo siguiente. Algunos hacen esto, ¿sí? Hacen A por D sobre esto, ¿sí? Sobre B por C. Son propiedades, ¿sí? Que se usan. Entonces esto, digamos, si yo lo doy vuelta, está, voy a escribir acá, esto si yo lo quiero escribir como una multiplicación va a quedar de la siguiente manera. A por A la menos 3 cuartos, ¿sí? Por este A lo voy a escribir como así, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque yo a esta A lo puedo expresar como por A, o sea, esto se está dividiendo. Tenemos esto así, ¿no? A ver, para que ustedes entiendan mejor. Voy a escribir A por, y esto se supone que yo tengo que dar vueltas, ¿sí? Se supone que yo tengo que hacer por y el inverso de esto, o sea, por A. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo acá. Entonces 1 sobre A pasa acá, multiplicando. ¿Cómo hago eso? Aplicando esta propiedad que están acá. ¿Sí? Que supongo yo que ya las tienen bien estudiadas. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto, ¿sí? Entonces 1 sobre A pasa acá multiplicando por A. ¿Por qué? Por esta propiedad. Y digo, bueno, y A, esto que está acá, se lo voy a escribir acá abajo, pero ustedes lo ponen mejor. Y tienen 1 sobre A elevado, ¿sí? A la 4 quintos. ¿Sí? Esto es un elevado a la 4 quintos. Fíjense, ¿sí? Miren esta propiedad. Dice que 1 sobre A es igual a decir A a la menos 1. Entonces yo esto lo podría expresar como A exponente negativo de 4 quintos. ¿Por qué? Porque a mí si me dice A a la menos 1 es igual a 1 sobre A. O sea, acá, por ejemplo, fuera un cuadrado y yo dijera A la menos 2, es lo mismo que decir 1 sobre A y todo eso al cuadrado. Sí, ese menos lo que hace es invertir, o sea, cambia de lugar denominador con denominador. Entonces yo esto, A elevado a la 4 quinto, lo mismo que decir esto. ¿Se dan cuenta? Sí, o sea, ustedes tienen que aplicar estas propiedades, o sea, tienen que saber, pero más que bien, ¿sí? Se tienen que saber de forma excelente, ¿sí?
Puede ser si acá Felipe me dice que, se me fue el mensaje, acá Felipe, sí, no es más fácil cómo sumar las fracciones y potencias del numerador y del denominador, sí. Acá Nico, no, Felipe, me dice lo siguiente, si yo tengo, digamos no hay un solo camino, sí, yo les digo que para mí es el más sencillo, y él lo que dice es lo siguiente, o digamos, sigue este método, o él dice, bueno, yo esto lo puedo expresar, vieron que las divisiones, yo tenía esta propiedad que hice acá. Si yo tengo a al cubo dividido a al cuadrado, eso es igual a decir a y exponentes se restan, ¿sí? Él dice hacer esto, totalmente válido, ¿sí? Ustedes tienen que seguir el método que parezca más sencillo, ¿sí? A mí me gusta escribir todo como una potencia, como todo en el numerador, y de esa forma, trabajar más fácil. Entonces esto queda como está, esto es esto, este por A es esto. Entonces yo lo que hago es escribir todo en el numerador. Y esto que está acá dijimos que es lo mismo que expresar como a la menos 4 quintos. ¿Sí? Y a un compañero, me acabo de acordar, me preguntaba, Nico, ¿cómo quedó el menos 1 sobre A? Por esta propiedad, ¿sí? Si yo sé que A a la menos 1, voy a escribirlo acá, ¿sí? Y digo, A a la menos 1 es igual a decir 1 sobre A. Es esta propiedad que estoy aplicando acá, ¿sí? Eso me preguntaba Nico. Y Moni acá me cuenta que hace lo mismo que Felipe, sí, esto es totalmente válido y está perfecto. Ustedes tienen que hacerlo, digamos, de la forma que más les parezca, la forma más sencilla, ¿sí? Entonces llegan a esto. Esto va a ser igual a qué. A ver, ahí está. Esto va a ser igual a qué. Misma base, exponentes se suman, ¿sí? Entonces van a escribir A y A la van a elevar a qué. Van a sumar 1, ¿sí? Menos 3 cuartos, más 1, o sea, bueno, 1 más 1 es lo mismo que decir 2, ¿sí? Para no... Esto sí, 1 más 1 es lo mismo que decir A por A al cuadrado. Entonces, este 2, es como decir esto, ¿sí? Así, A por A al cuadrado, ¿sí? Entonces dicen 2 menos 3 cuartos menos 4 quintos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Misma base, exponentes, uno diría se suman. Y si se suman, yo puedo sumar números negativos. ¿Por qué acá me queda en forma de resta? Porque estos dos números estaban acá en el denominador. Y hay una propiedad que me dice que misma base, exponentes se suman cuando se están multiplicando y se dividen cuando, perdón, se restan cuando es una división, ¿sí? Como les digo, son propiedades, aplican propiedades, ¿sí? ¿Cuánto da esto? Alguien que se anime a hacer que resuelva así esta fracción y me diga cuánto le da. Nueve sobre 20, perfecto, ¿sí? Me quiero fijar acá es el ejercicio 15, si me parece que da 9 sobre 20. Es el ejercicio 15, si ustedes se fijan, no sé si sabían, acá atrás tienen todas las respuestas, ¿sí? En el apunte tienen todas las respuestas. Y acá dice las opciones, o sea, ninguna es correcta. 9 sobre 20, sí, está perfecto, acá la compañera como lo hizo, Juliana, ¿sí? Muy bien, Juliana, da eso, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué hice acá? O bien, ustedes aplican casos de factoreo, que son todos los que vimos antes, o bien aplican esto, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta que tienen que aplicar propiedades de raíces, de potencias? Dándose cuenta que tienen. Para empezar, no podrían aplicar otro caso de factoreo, se dan cuenta, o sea, ustedes no podrían aplicar
O sea, factor común sería muy difícil que lo puedan aplicar, porque está complicado, si esto yo sé que está la que se repite, pero como que no sé, digamos, cómo sacar, ¿sí? Cómo sacarla de una forma fácil y no complica. Es eso, digamos. Ustedes en la mínima expresión lo que tienen que hacer es fijarse siempre la forma más fácil. Algún compañero y también Moni me decía que ellos directamente no lo hacen así, sino que dicen, bueno, esto se resta, está perfecto, ¿sí? O sea, uno lo tiene que ver de la forma que le parezca más práctica. A mí siempre me gusta poner todo así en el numerador y de ahí sumar o restar. Pero bueno, ustedes tienen que usar el método que les sirva, ¿sí? Entonces, no podrían haber aplicado ni diferencia de cuadrado, ni factor común, ni ninguna otra cosa, porque claramente el ejercicio, uno, que no es para eso, y dos, que sería muy difícil si pueden hacer algo de eso. Entonces esto, lo que tienen que hacer es usar propiedades de las fracciones, de las potencias, raíces, ¿sí? Hay ejercicios muy parecidos, como el 16, por ejemplo, también, ¿sí? Y, y así, digamos, esa es la mecánica, ¿sí? Lo que tienen que buscar ustedes es pasar todas las raíces de esta forma, ¿sí? De la forma de exponente fraccionario. Una vez que ustedes tienen exponentes fraccionarios, aplican las propiedades que más les guste, ¿sí? Yo lo hago así, pero no es el único camino, ¿sí? Hay otros.